Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primer semana de aprendizajes de la unidad número 1. Mi nombre, Laura Monroy Sánchez. Hermosa la vista de pues esta bienvenida. Vamos a trabajar con ella y pues vamos a estar iniciando. Saben ustedes, están en la Universidad Yuen, educación en línea. Hoy vamos a estar trabajando pues la temática de breve reseña histórica del trabajo. Ya me conocen ustedes, más Laura Monroy Sánchez. Bueno, bien importante estar mencionando los antecedentes de la administración y bueno, como ven en la plantilla podemos identificar que pues hay una serie de elementos y orígenes que van a estar relacionados con la administración. Entonces nos dicen que el campo de la administración de los recursos humanos no es algo que apareciera de improviso, o sea, ya hay muchas informaciones, algunos registros antiguos en donde se dice que las personas ya se organizaban para desempeñar sus labores y esto partía desde que se asignaban tareas. Había personas especialistas en determinadas responsabilidades y pues se considera que la administración de los recursos humanos pues era una técnica necesaria porque de cierta manera pues logra un objetivo en común en todo grupo social. Vámonos con la prehistoria. ¿Qué pasaba ahí? Aquí pues nosotros sabemos que existían los clanes y bueno, aquí se dan las primeras maneras empíricas de gestionar la administración de los recursos humanos. Esto iba a depender de cómo se organizaban y cómo estaban maduras las personas que pertenecían a las tribus. Recordemos que había la caza, la agricultura, la pesca, construcción y el comercio. Obviamente también la guerra, en donde se tenía que tener organizadas las personas y de esta manera se hablaba de la gestión de los recursos humanos. Bueno, los antecedentes se remontan desde la prehistoria, sin embargo, ya esta disciplina pues se le empieza a dar como más auge a partir del siglo XX, cuando hay un progreso en este ámbito administrativo. Cuando nosotros hablamos de prehistoria, vamos a identificar que se deja que las personas sean nómadas y entonces se dediquen a la agricultura. Cuando se realiza todo esto, entonces se empiezan a formar pequeños grupos sociales que empiezan a reclamar mejores servicios. Y entonces el hombre primitivo va a contar con herramientas rudimentales para sus labores diarias. Entonces, pues se requiere de diversas actividades, tareas y ocupaciones. ¿Qué pasa en la colonia española en América Latina? Bueno, aquí se genera una nueva mentalidad en donde las personas querían obtener beneficios comerciales para la metrópoli. Obviamente había pues violencia en todos estos aspectos de la colonia, pero aún así hubo ciertas técnicas de administración de personal que pues ayudaban a que la gente pues se adaptara a la época. Eran un poco injustas, pero permitían que se realizaran operaciones de considerable magnitud y complejidad. ¿Qué pasa durante la Edad Media? Bueno, aquí es donde hay un nacimiento del adiestramiento de aprendices y ya existen sindicatos y uniones obreras. Cuando se dan los talleres dedicados a un área en particular, pues obviamente se tenían que realizar gremios, organizarse con la finalidad de que se protegieran sus intereses. Pues obviamente se tenía que regular ya el empleo, los precios y demás. Obviamente los salarios. Vayámonos a la revolución industrial. Bueno, fue durante el siglo XVIII cuando con el fenómeno de revolución industrial se generó una serie de cambios, tanto económicos como sociales, y hubo consecuencias. Obviamente se afectó en la producción de aquellos tiempos. Todas las organizaciones deberían de manejarse nuevos sistemas de coordinación, obviamente en los grupos humanos. Esto buscaba que la gente pues pudiera ser más productiva, generar rentabilidad, se aminoraran los costos de producción, también la insatisfacción del personal y que se generan cambios
positivos. Recordemos que en la parte de revolución industrial se deja a un lado la parte artesanal. Las empresas ya empiezan a aflorar porque empiezan a producir en serie. Necesariamente se requiere, ahora sí, la prestación del servicio de las personas. Es en el siglo XIX cuando ya empezamos a encontrar el famoso Departamento de Bienestar, que bueno, es considerado como antecesor de los famosos departamentos de recursos humanos, y este departamento de bienestar velaba por determinadas necesidades de los trabajadores. Ya pues tenían, ahora sí, la idea de mejorar la vivienda o otorgar vivienda, dar educación a las personas, que tuvieran atención médica, así como el mejoramiento en algunas condiciones de trabajo. En la administración científica, pues se enfocó mucho en las necesidades humanas. Recordemos a estos gurús como es Taylor, quienes demostraron que el estudio científico y sistemático de sus labores productivas, pues obviamente podía conducir también en mejoras en la eficiencia y eficacia del personal. Entonces, hubo la necesidad de que se mejoraran, ahora sí, las actividades de las personas y se recurriera a la capacitación, perdón, demostrando con ello que esto iba a generar pues mayor eficacia, iba a haber también mayor eficiencia y bueno, el recurso humano todavía en estos tiempos iba a ser considerado como una parte más de las máquinas. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX vamos a encontrar el fin de la Primera Guerra Mundial y bueno, la Gran Depresión, en donde pues ya había departamentos de personal que desempeñaban funciones de creciente importancia. Aquí ya se atendía más a las necesidades de los empleados y pues esto fue muy relacionado con los estudios realizados en Estados Unidos, en donde se trabajó con la compañía General Electric durante ese periodo y aquí se identificaron en estos estudios que los objetivos de eficiencia postulados por la administración científica pues debían de tener un equilibrio y debían tener en cuenta las necesidades humanas. Les platico un poquito más de estos estudios. Lo que hicieron fue dividir una línea productiva en dos, en donde en una de ellas manejaron ciertas condiciones como iluminación, como ventilación, como supervisión. En la otra parte de la línea dejaron pues obviamente las condiciones normales. Al final de estos estudios identificaron que algo muy importante para las personas era el contacto social y para ello pues obviamente tenían que tener esas relaciones interpersonales, de ahí el nacimiento de los primeros comedores industriales. Entonces estuvieron atendiendo ya estas necesidades humanas de interacción, estas necesidades también de tener las condiciones necesarias para poder trabajar, como una buena iluminación, como una buena ventilación, como también a lo mejor estas condiciones de seguridad. Pero es hasta 1910 y 1920 cuando el terminal de recursos humanos ya se hizo como más popular en las empresas y bueno, ya empezaron a ver que el capital humano era una parte activa dentro de cada negocio, dentro de cada empresa. Y entonces aparecen ya oficinas que se van a orientar a la gestión de los empleados. Y bueno, aquí van más enfocadas en acciones disciplinarias, es decir, sancionar y en algunas cuestiones de retribución, cuando los empleados tenían dudas sobre cómo se les estaba pagando después de ciertas actividades. Con el paso del tiempo, pues bueno, estas oficinas van a empezar a hacer foco en otros ámbitos y ya empieza a trabajarse pues los contratos ya adecuados a ciertas reformas laborales y también a la parte de cómo se debería de despedir a la gente, así como incluye ya fórmulas salariales en donde se integraran pues aspectos como vivienda, como seguridad social y el análisis de la productividad y el rendimiento. Entonces, recursos humanos ya se van manejando como un área, como una especialidad y que va creciendo tanto en su definición como en la complejidad de las tareas que se le están encomendando. Podemos decir que sus orígenes ya empiezan a partir del siglo XX y va a tener gran impacto desde la Revolución Industrial
ya había tenido un nombre, se les llamaba relaciones industriales, y aquí en esta época se mencionaba que este departamento de relaciones industriales pues era un mediador entre la organización y las personas que trabajaban. Generalmente era para minorar los conflictos entre los objetivos de las empresas y los objetivos individuales. Es bien importante determinar que muchas veces las empresas, pues obviamente tienen un objetivo que es utilidad, pero también las personas tienen objetivos individuales que necesitan ser satisfechos, como tener una vivienda, como tener seguridad social, como tener una retribución económica, como tener también esa parte de la estima de sus compañeros de trabajo y pudiéramos enumerar N cantidad de necesidades que requieren las personas. Ok, vamos a ver un poco la evolución de la palabra de recursos humanos. Y bueno, aquí vemos que en los años 1950 se les llamó como administración de personal y aquí podemos identificar que este departamento lo que buscaba era administrar a las personas de acuerdo con la legislación laboral vigente. Recordemos que ha habido cambios en nuestras legislaciones laborales. Y entonces era este departamento el que intervenía en todo conflicto de intereses que surgían continuamente. ¿Por qué surgían? Pues obviamente porque hay deficiencias en el mundo laboral. En 1960, ¿qué pasaba? Bueno, aquí ya hay una legislación laboral, poco a poco se vuelve obsoleta y entonces, pues las organizaciones necesitan que se generen nuevas cláusulas, nuevos artículos que traten de aminorar los conflictos. Pero aquí, pues obviamente las personas ya se ven como recursos fundamentales para el éxito organizacional y se le identifica como un capital vivo e inteligente, ya no como una máquina y que este capital puede ser utilizado para enfrentar cualquier reto de las organizaciones. ¿Qué pasa en 1970? Es cuando ya surge el concepto de recursos humanos y bueno, todavía hay una vieja miopía de cómo se ven las personas, todavía como que están en una lucha entre si es un recurso productivo o simple agente pasivo, cuyas actividades deben planearse y controlarse a partir de las necesidades de la organización. Aquí todavía se le identifica a las personas un poco como máquinas, están entre este conflicto, si es agente activo, agente pasivo, pero ya se empiezan a esbozar un poco esa necesidad de recurrir al capital humano. En los años 70 y 80 empieza ya a tenerse en cuenta los factores psicológicos y sociológicos, además del rendimiento laboral. De hecho, pues si ustedes se dan cuenta, hoy en día se vuelve a retomar esta importancia de los factores psicológicos y sociológicos porque se identifica que es parte fundamental para que las personas puedan ser productivos. Hablando de operativos, si hablamos de personas a nivel de administración, a nivel directivo, a nivel gerencial, estamos hablando del desempeño de las personas. Y entonces ya se identifica que impacta una motivación, impacta los grupos informales, la gente tiene que estar relacionada, la gente tiene que estar motivada también para producir o desempeñarse adecuadamente. Y entonces los líderes del área de recursos humanos comienzan a dar prioridad a esta adaptación del empleado a la empresa y a tener más independencia dentro de la estructura organizativa. Es decir, quieren pues que la gente se sienta bien y empiezan a tomar este concepto tan importante de clima laboral. Yo comento, clima laboral es aquello que no se ve, pero sí se siente y este va a impactar también en la productividad, en el desempeño de las personas, en cómo la empresa pueda cumplir o no sus objetivos organizacionales, porque recordemos, el motor es, pues obviamente, el individuo. ¿Qué pasa en tiempos de la revolución digital? Bueno, en esta revolución va a haber nuevos cambios en los entornos económicos, hay innovaciones, hay pues nuevos pautas de comportamiento del consumidor y bueno, aquí nosotros estamos viendo que el consumidor busca una nueva experiencia relacionada al producto o al servicio que está comprando. Y entonces viene la famosa economía de la experiencia, en donde las nuevas tecnologías hacen que el cliente esté cada vez más informado, más conectado y que su exigencia crezca exponencialmente.
¿Qué pasa aquí con recursos humanos? Pues el recurso humano ya tiene que estar a la par con la tecnología justo para dar ese producto, dar ese servicio a los clientes potenciales. Y entonces aquí ya se genera una serie de competencias también tecnológicas para que las personas pues puedan dar este servicio o decíamos desarrollar este producto a los clientes. Entonces, aquí en estos tiempos de la revolución digital, ya se hace más consciente del talento humano, que se convierte en una ventaja competitiva. Cuando hablamos de talento humano, decimos que es lo que las personas nos quieran dar. Solamente es el compromiso que ellas quieran tener con la organización. No basta con un contrato. La gente, pues sí, recibe un dinero, pero si tú las atiendes bien, pero si tú cumples con las condiciones, pues estas personas se van a comprometer contigo y te van a dar ese talento humano. Y entonces, pues podemos ver que hoy en día hay varios influencers que están muy posesionados, que está en boga todo esto lo de los live y entonces, pues podemos identificar que la gente siempre va a estar identificando qué pasa alrededor. En este tenor, pues la organización debe ver que los primeros fans de su empresa deben de ser sus empleados. Por eso aquí es muy interesante que podamos casarnos con el empleado, con el obrero, haciendo que ellos pues se sientan satisfechos, generen pues su felicidad laboral y que justamente se comprometan con nosotros, que sean nuestros seguidores. Ok, vamos a ver cómo se define recursos humanos y aquí lo mencionamos en esta diapositiva. Son las personas que están en una organización y que pues se cuenta con ellas para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, las actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. Entonces, recursos humanos son personas, es algo que puedes tocar, que puedes ver y que estas personas pues van a realizar actividades que tú les vas a encomendar, que tú vas en determinado momento coordinar si eres directivo. Y actualmente, cuando hablamos de recursos humanos, siempre debe de llegar a la mente la palabra de administración del personal. Es decir, yo puedo tener a las personas, puedo tener su talento, pero también tengo que saber administrarlas y pues para ello tengo que tener como empresa a través de mis talentos en el área de recursos humanos, debo tener esa capacidad de poder entrevistarlos adecuadamente, evaluarlos, seleccionar a los trabajadores que de acuerdo a mis objetivos, a mi visión, pues yo quiera dentro de mi empresa. Pero para eso, vuelvo a repetir, el área de administración de recursos humanos se encuentra pues en lo que se llama el departamento de capital humano hoy en día y deberíamos de ser expertos en realizar todo este tipo de actividades para lograr tener a los mejores talentos. ¿Cuáles de las tareas de la Administración de Recursos Humanos debemos de estar manejando según Adalberto Chevenato, que lo podemos referenciar del libro de Administración de Recursos Humanos 2001 y lo podemos demostrar ya en la nueva versión 2011? Pues son 5. La primera es provisión. Aquí una de las tareas es que esta área de recursos humanos o capital humano, como ya se le llama, su función principal es mantener a la empresa provista de recursos humanos en caso de nuevas necesidades o de rotación de personal. Quiere decir, yo como experto en recursos humanos tengo que tener mi plantilla cubierta de acuerdo a las necesidades. Si hay rotación de personal, pues yo tengo que tener en esa plantilla a personas ya talentosas o si hubiera la necesidad de contratar, pues yo debo de tener una cartera con futuros candidatos que puedan estar dentro de mi organización. La segunda tarea es la aplicación. Bueno, yo ya tengo a mi gente dentro de mi empresa, ya tengo nuevos talentos, yo tengo que tener la tarea de capacitar al personal, explicándole sus tareas, sus derechos, sus obligaciones,
sus alcances en su rol y analizar su posterior desempeño. O sea, no basta con tener al mejor talento, haberlo seleccionado adecuadamente, sino yo también, aunque sea la estrella que venga de otra empresa y que tenga ciertas habilidades, yo tengo la obligación como área de recursos humanos de capacitar al personal para que ellos puedan adaptarse totalmente a mi empresa y puedan realizar su rol adecuadamente. Recuerden que si yo lo capacito y le explico lo que va a realizar, pues obviamente yo puedo evaluar su desempeño. Tercer tarea, mantenimiento. Yo tengo que hacerme cargo de que las gentes reciban su remuneración, su pago, sus beneficios sociales, sus premios, sus paquetes de compensaciones monetarias y no monetarias. Es bien importante porque esto va a ayudar a la motivación de las personas. Cuarta tarea, desarrollo. Aquí, pues yo puedo aportar entrenamiento y capacitación continua a los trabajadores. Ok, puede ser que ya mi trabajador tenga 2, 3, 4 años y yo tengo que estar atento, de acuerdo al área en que está, de cuáles son sus necesidades para el puesto. O incluso si yo lo estoy transfiriendo a otro puesto, también lo tengo que capacitar para que esté dotado de esas competencias que requiere para poder desempeñarse adecuadamente. Quinta tarea, seguimiento y control. Aquí debo de tener un control y una actualización constante sobre la información relativa de los trabajadores. De hecho, pues hay un famoso inventario de recursos humanos en donde yo tengo que estar identificando cuáles son las actualizaciones de la gente que tengo, si tiene certificaciones, si se ha capacitado, si tiene alguna otra formación, porque en algún momento yo puedo recurrir a estas personas que ya se están actualizando para cubrir vacantes. Y obviamente estamos recurriendo al reclutamiento interno. ¿Ok? Bueno, vamos con capital humano, como actualmente se llama el recurso humano, y este nuevo concepto nos da tres aspectos importantes que debemos de resaltar. Uno, cuando hablamos de capital humano, chicos, vamos a identificar que las personas son siempre diferentes entre sí. Tienen una personalidad propia, tienen una historia personal particular y diferenciada. Van a poseer habilidades y conocimientos, destrezas y competencias y estas pues resaltan esas diferencias individuales. No podemos estandarizar de que todas las personas tienen cierta personalidad. Tache. No podemos decir que su historia personal es igual. Cada persona tiene sus experiencias y estas van a impactar en sus desempeños. Punto número 2. Las personas son elementos vivos, impulsores en cada organización. Ellas nos van a dotar de inteligencia, de talento y de aprendizaje. Ellas nos van a ayudar a ser competitivos cuando las empresas pues están enfrentando a cambios y desafíos. Entonces, el capital humano no es un agente inerte o estático, es algo que se mueve, es algo que se debe cuidar, es algo que está en continuo crecimiento y por tal tengo que estarlo cuidando. Siguiente, las personas son socios de la organización y las únicas capaces de conducirla a la excelencia y el éxito. Cuando hablamos de sociedad, pues las personas están invirtiendo también en nuestra empresa con su esfuerzo, con su dedicación, con su responsabilidad y compromiso. Obvio, pues están invirtiendo todo ello para obtener una ganancia. ¿Cómo vemos esa ganancia? Pues a través de sus salarios, de sus incentivos, de su crecimiento profesional, de su carrera. Si las personas no ven ganancias cuando están apostando en invertir en mi empresa, pues obviamente se van a ir. Vamos a ver que hay clasificación de recursos de una empresa. Quisiera yo hacer toda esta descripción para que ustedes identifiquen que aparte de los recursos humanos, hay otros recursos que también se conjugan para que la empresa funcione adecuadamente. Primero, los recursos materiales. Son todos aquellos bienes tangibles que son propiedad de la empresa. Aquí entran edificios, terrenos, instalaciones, maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, etcétera. Pero también las materias primas, las cuales pues necesitamos para la elaboración de un producto. Materias auxiliares, productos terminados, productos en proceso. Recursos técnicos, pues aquí van muy relacionados con todas las herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Y los podemos dividir en sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, sistemas administrativos, etcétera.
Y también entran las fórmulas, las patentes, etc. Recursos humanos, importante, o capital humano. Y pues esto nos ayuda a que pues se maneje adecuadamente pues todo el sistema administrativo y también ayuda a que funcionen los demás recursos. Decíamos que el recurso humano posee ciertas características y bueno, también tiene mucha creatividad, tiene muchas ideas, mucha imaginación, pero también tiene sentimientos, tiene experiencias de esa vida, tiene habilidades y que esto lo va a diferenciar de los demás recursos. Entonces, vamos a ver qué tipo de recursos humanos podemos encontrar. Podemos encontrar a los obreros, podemos encontrar a oficinistas calificados y no calificados, supervisores, podemos encontrar a los técnicos, podemos encontrar a los ejecutivos, que son los que se encargan de pues ejecutar todo lo que los directivos disponen y los directivos, obviamente, quienes son los que van a fijar todos los objetivos, todas las estrategias y las políticas de la empresa. Ok, vámonos con el siguiente recurso que es el financiero. Es todo aquello que es monetario y que es indispensable para la ejecución de las decisiones. Vamos a identificar que estos recursos financieros pueden ser recursos propios como dinero en efectivo, aportaciones de los socios si es que tenemos y pues las utilidades que se generan. Pero también podemos tener recursos ajenos, pues cuando no tenemos dinero pues hacemos préstamos con acreedores y proveedores o tenemos créditos bancarios o privados o incluso emisión de valores a través de bonos, de cédulas, etc. Bueno, chicos, esto sería parte del bloque número 1 y pues en esta semana hay una serie de preguntas que ustedes se podrán estar manejando y para mí sería muy importante que me las compartieran a través de los mensajes. Estamos en contacto. Es nuestro fin de la presentación. Ojalá la hayan disfrutado. Un gusto estar con ustedes.